Como todos los miércoles y ya en nuestro lugar ordinario, en este salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia, vamos a dar paso a nuestras actividades complementarias. Y como ya sabéis, pero no dejamos de recordarlo, son actividades que organizamos en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. También aprovecho este momento, como también todos sabéis, para hacer algún recordatorio o algún aviso de cuestiones que tenemos pendientes. Mañana es lectivo en la Universidad de Salamanca. Algunos nos habéis preguntado, pero para que no olvidéis, tenemos actividad docente como todos los jueves, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar en las aulas de forma ordinaria y de forma habitual. Voy a dar paso a la presentación de nuestro invitado de esta tarde, el profesor Manuel Sánchez Martín. El profesor Sánchez Martín tiene una dilatada carrera investigadora y docente. Voy a tratar de resumir muy brevemente porque lo interesante será escucharlo a él. Yo agradezco, como a todos nuestros invitados, nuestros conferenciantes, agradezco enormemente que haya aceptado colaborar en el programa, participar con nosotros y poder traernos su magisterio, sus líneas de investigación, todo su conocimiento aquí a este salón de actos, al alumnado del programa y al alumnado de la ciudad de Salamanca mayor de 55 años. Es profesor de la Facultad de Medicina de esta Universidad de Salamanca y en estos momentos director del servicio de transgénesis, pero ha pasado por numerosos servicios en esta dilatada, como les decía, estancia o trayectoria en la Universidad de Salamanca. Es licenciado en bioquímica y obtuvo el premio extraordinario a su tesis doctoral. Acto seguido consiguió un contrato de investigación Ramón y Cajal. Para todos aquellos que están familiarizados con el cursus honorum, con la trayectoria académica y docente del profesorado, estos contratos son dificilísimos de conseguir. Siempre son en competitividad con los currículum de todos los candidatos y requieren unos expedientes brillantes, altísimos y una investigación muy potente. Por tanto, para que vean que realmente nuestro invitado de esta tarde posee una excelente trayectoria investigadora y también docente. Ha pasado por el servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca, el Instituto de Microbiología y Bioquímica, de ahí también pasó por el Instituto del Cáncer y forma parte del IPSAL. El IPSAL es el Instituto Biosanitario de Salamanca, en el que, por un lado, hay representantes, miembros de SACIL, miembros de la Universidad de Salamanca y miembros del CSIC que colaboran, de forma interdisciplinar y en el avance científico de los temas que trabajan ahí. Está colaborando en grupos de investigación en GIR y, como toda trayectoria académica en la USAL requiere, ha participado en numerosos congresos internacionales y cuenta con numerosas publicaciones que son el fruto y la consecuencia de esa carrera investigadora. Le agradezco nuevamente enormemente su presencia con nosotros. Les cito el título de su intervención, que creo que también está puesto en la pantalla. Modificación del genoma de los seres vivos y sus aplicaciones, los organismos transgénicos. Estoy segura que va a ser muy interesante y que vamos a aprovechar y aprender muchísimo de esta disertación, de esta conferencia. Muchas gracias, profesor Sánchez Martín, por compartir esta tarde con nosotros. Le cedo la palabra. Bueno, antes de comenzar con este seminario, con esta charla, quería comentar que para mí es un placer participar en este programa. Muchas gracias, Maripaz, y muchas gracias a ustedes por asistir a esta charla, de la que hoy daremos unas pinceladas acerca de la modificación del genoma de los seres vivos. Y espero que salgamos todos con conocimiento de lo que son los organismos transgénicos y los organismos editados genéticamente. Voy a intentar huir de cualquier término científico y hacerlo lo más ameno posible.
aunque ya en el título vemos modificación del genoma. Bueno, realmente, ¿qué es esto del genoma? El genoma es la totalidad de la información genética de una especie, cuando hablamos de genoma de una especie, o de un individuo o de una célula, donde reside la información para cada una de nuestras características. Es, por así decirlo, como en nuestro libro de instrucciones. En ese libro de instrucciones que cada uno de nosotros tenemos, nos dicta si seremos altos o seremos bajos, de piel clara o de piel oscura, rubios o morenos. No solo nos dicta estas características morfológicas, sino que nos dicta otras cosas muy importantes. Si seremos susceptibles a una serie de enfermedades o seremos resistentes. Todos nuestros rasgos, todas nuestras características están cifradas aquí, en el genoma. A partir de ahora haremos un símil, o metafóricamente lo llamaremos el libro de instrucciones. Y este libro de instrucciones que hoy conocemos, algo extraordinario sería para nosotros poder modificarlo, poder manipularlo. Esto que hablan en los medios de comunicación como edición del genoma. No es otra cosa que modificar el texto de este libro de instrucciones de los seres vivos. Y esto que parece tan novedoso, que como ustedes saben aparece en las noticias en estos últimos años, no es algo tan novedoso, es algo que llevamos haciendo miles de años. Concretamente desde que pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. En el momento en que pasamos del paleolítico al neolítico, donde hay climas más benignos y el hombre deja de ser nómada y empieza a construir asentamientos, empezamos con un proceso que llamamos de domesticación de las especies. Empezamos a coger aquellas especies de plantas salvajes y las empezamos a domesticar. Empezamos a seleccionar aquellos individuos que daban más grano, ¿vale? O en ganadería seleccionábamos aquellos animales que tenían más carne o que daban más leche. Y además nos dimos cuenta de una cosa, que esos caracteres, el tener más carne o el dar más leche, eran caracteres que se heredaban. Cogiendo padres con caracteres que a nosotros nos interesaban más, veíamos representados esos caracteres en la descendencia. Poco a poco fuimos coleccionando esa serie de individuos y los fuimos transformando, fuimos generando nuevas variedades. Y este es uno de los ejemplos que les pongo aquí, de cómo era el ancestro de la planta del maíz a cómo es hoy la planta del maíz, ¿vale? Es una planta que es completamente diferente, la mazorca tiene muchas más semillas. Desde luego, el libro de instrucciones de cómo era la planta ancestral hace 10.000 años no tiene nada que ver o tiene variaciones a cómo es la planta del maíz ahora. Hemos ido poco a poco domesticando, manipulando, haciendo una precisión selectiva, ¿vale? Quedándonos con los individuos que a nosotros más nos interesaban. No solo lo hemos hecho con la planta de maíz, hemos generado también nuevas variedades. Variedades que se han generado cuando hemos trasladado plantas de unos territorios a otros, con unos climas diferentes. Las plantas se han ido acomodando, han ido sufriendo una serie de alteraciones y han ido surgiendo nuevas variedades. Fíjense de cómo era el repollo hace 100 años antes de Cristo a las nuevas variedades que han surgido del repollo, como son la coliflor o el brócoli, ¿vale? O la col de Bruselas. Es la misma especie con características diferentes. Su libro de instrucciones ha variado sensiblemente, ya no es igual. Y esto es fruto de la acción del hombre, no es fruto de la naturaleza. Hemos hecho una presión selectiva, hemos ido seleccionando los individuos y además hemos ido cruzando estas variedades. Hemos visto que distintas variedades de maíz, cuando las cruzamos, el maíz híbrido, el hijo de papá y mamá, tiene características que son más interesantes aún para nosotros. Mazorcas con más granos y más grandes. Y no solo hemos cruzado variedades, sino que también hemos cruzado especies que están muy emparentadas. Hoy
la fresa que comemos, es el fruto del cruce que ha hecho el hombre de dos plantas de fresa, una en Chile, ¿vale?, y otra en Norteamérica. La de Chile era una fresa que era grande, pero que no tenía sabor. La de Norteamérica era una fresa pequeñita, pero con un gran sabor. Hemos cruzado estas dos especies y esta es la fresa que actualmente comemos. Una fresa grande, roja y con gran sabor. Una nueva especie que no estaba antes en la naturaleza, ha sido fruto del hombre. Hemos cruzado estas dos especies, ¿de acuerdo? Y lo mismo ha sucedido con el trigo. Hemos ido cruzando diferentes trigos hasta que hoy tenemos un trigo que no tiene nada que ver con el que se utilizaba hace miles de años. No solo hemos cambiado o presionado y generado nuevas variedades en las plantas, sino que también lo hemos hecho en el campo de la ganadería, en el campo de los cerdos, en el campo de las vacas. Nos quedamos con aquellas que no tienen cuernos y dan más leche, o con aquellas que tienen más carne, y lo mismo con las ovejas y con las cabras, ¿vale? Y es algo que, aunque yo les cuento que llevamos haciéndolo desde más de 8.000 años, es algo que aún se sigue haciendo. Esta es una noticia que salió hace unos cuantos años y es un nuevo cruce que hicieron en Brasil de una vaca, de una raza que se llama raza simental, que es muy apreciada por el corte, es decir, que tiene una carne muy apreciada, y esta es la vaca típica holandesa, muy apreciada porque da mucha leche. Cuando se han cruzado estas dos variedades, hace unos años hemos obtenido esta variedad que la llamamos Singhol o Sinlandés, que es apreciada tanto por la carne como por la leche. De alguna manera estamos modificando ese libro de instrucciones que presentaban estas especies salvajes, ¿vale? Hemos generado nuevos organismos, nuevas variedades que de otra manera no se darían en la naturaleza. Y como os digo, esto lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Y vimos, como les comentaba, que estos rasgos se heredan a la descendencia. El primero que empezó a estudiar cómo se heredaban estos caracteres, estos rasgos, todos ustedes lo conocen, Gregor Mendel, que fue el que empezó a estudiar la planta del guisante utilizando distintas variedades puras, vio cómo se empezaban a heredar estos rasgos, cómo pasaban estos rasgos de padres a hijos y de hijos a nietos. Allá por el 1856, pocos años después, Walter Fleming, diferente al de la penicilina, se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que cuando las células se dividían, como todos ustedes saben, nuestros organismos están compuestos por unidades que llamamos células. Cuando las células se dividían, en el núcleo de la célula, en el centro de la célula, aparecían unos hilos que se podían teñir con un tinte que se llama anilina, y estos hilos se repartían entre las dos células hijas. Estos hilos hoy los llamamos cromosomas. Pues bien, otro investigador, unos 20 años después, Thomas Morgan, se dio cuenta de que utilizando la mosca del vinagre, había unas moscas que heredaban un cromosoma ligeramente diferente a las de las demás, y estas moscas tenían, en lugar de tener ojos rojos, tenían ojos blancos. Solo tenían ojos blancos aquellas que tenían un cromosoma diferente al resto. Con lo cual, él intuyó que la información genética, la información para nuestros rasgos, debía de estar dentro de los cromosomas. Sabían que eran sustancias, los cromosomas, que se teñían, pero no sabían muy bien lo que eran. Sus colaboradores, una de las cosas que hicieron fue tratar a los cromosomas, tratar a las células con sustancias, tanto químicas como físicas, que los alteraban. Y las moscas que nacían cuando habían sido alterados sus cromosomas presentaban nuevos rasgos o rasgos diferentes. Unas tenían ojos blancos, otras tenían alas pequeñas, otras eran grandes, otras tenían las patas pequeñas, otras tenían las patas grandes. Es decir, que alterando de alguna manera los cromosomas,
éramos capaces de alterar los rasgos de la descendencia. Estábamos haciendo algo en el libro de instrucciones. Esto que les cuento que se hizo, que hicieron los discípulos de Thomas Morgan, lo empezamos a hacer para generar nuevas variedades de plantas. Sabíamos que si alterábamos los cromosomas con estas sustancias, éramos capaces de originar nuevos rasgos dentro de la población, dentro de la descendencia. Lo que se hizo a partir de entonces fue coger semillas de las diferentes plantas que nos interesaban y las empezamos a irradiar. Esas semillas, una vez irradiadas, se plantaban y lo que nacía, como ven aquí, es una pléyade de individuos con rasgos diferentes. Lo que hicieron los agricultores entonces fue quedarse con aquellos individuos que más nos interesaban, aquellos que tenían más carne, ¿vale? Desechando aquellos que no nos interesaban tanto ni por su morfología, ni por su color, ni por su sabor. ¿De acuerdo? Es decir, alterando de alguna manera al azar, porque no sabemos qué es lo que hacen esas sustancias químicas, alterando el libro de instrucciones conseguíamos esto. Les digo, sin saber qué es lo que hacen ni los rayos X ni las sustancias químicas sobre estas semillas. Y así, por ejemplo, sabemos que el pomelo rosado se obtuvo por la exposición a la radiación y que hoy tenemos nuestras mandarinas que no tienen pipos o nuestras naranjas que no tienen pipos también han sido generadas así, de aquella manera, ¿vale? De alguna manera, antes lo que hacíamos era seleccionar a aquellos individuos dentro de la naturaleza que tenían rasgos que nos interesaban y ahora lo que hacemos es inducir esos cambios nosotros mismos a través de este tipo de sustancias. Pero bueno, vamos a continuar en la historia y a finales del siglo XIX hubo unos experimentos increíbles que no voy a pararme a detallar, que se hicieron con ratones, este investigador que ven aquí, Frederick Griffith, y que luego continuó otro investigador que se llama Oswald Avery, que comprobaron fehacientemente que la información genética, el libro de instrucciones del que yo les hablo, reside en los cromosomas y los cromosomas están formados por ácidos nucleicos. Oswald Avery demostró que la información genética estaba formada por ácidos nucleicos, es decir, en los ácidos nucleicos residía el código de lo que vamos a ser. Desde entonces, esto fue en el año 1944, desde entonces hubo una carrera incesante por descubrir cómo era la estructura de los ácidos nucleicos. Sabiendo cómo era la estructura, podíamos descifrar, podríamos leer el libro de instrucciones de las distintas especies. Y esta carrera por descubrir los ácidos nucleicos la llevaron dos grupos, que seguro que algunos de ustedes conocen. Un grupo en Estados Unidos liderado por un investigador que se llama Linus Pauling y otro grupo en Cambridge liderado por dos investigadores que se llaman Watson y Crick, que fueron premios Nobel y en el 25 de abril descubrieron la estructura del ADN, del DNA, la doble hélice, ¿de acuerdo? No quiero dejar pasar la oportunidad de decir que, aunque ellos dos se llevaron el mérito de la estructura del DNA, gran parte del mérito, si no todo, se le debemos a una persona increíble y olvidada por la historia, aunque últimamente todos le damos el valor que tiene, y que fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, esta investigadora que ven aquí, imagínense ser mujer a mediados del siglo XX, en 1950, lo difícil que tenía que ser estudiar, ¿vale? Tan solo entraban un 10% de mujeres en las universidades y no se las dejaba doctorar. Bueno, ella con su tesón y con sus investigaciones descubrió realmente, hizo la fotografía realmente de cómo era la estructura del DNA. Uno de sus colaboradores de laboratorio, con el cual no mantenía muy buena relación, le pasó esta
autorradiografía 51 a estos dos investigadores que fueron los que hicieron la publicación. Pero realmente quien tiene mérito en este gran descubrimiento fue Rosalind Franklin. Bueno, llegado a esto, lo que vimos fue que la información genética era la sucesión de 4 letras. Es decir, que nuestro libro de texto, el libro de texto de los seres vivos que hoy conocemos, está formado por la sucesión de estas 4 letras. A, Cs, Gs y Ts. En una escalera, en una espiral que es increíblemente larga. Es decir, que hay millones de letras de A, Cs y Gs y Ts, todas juntas en un código, ¿vale? En una secuencia definida. Sabíamos cuáles eran las letras, pero no éramos capaces aún de leer ese libro de texto, ese libro de instrucciones de los seres vivos. La persona que diseñó el método para poder leer el libro de instrucciones de los seres vivos fue este personaje que ven aquí, Frederick Sanger, uno de los pocos investigadores que tiene en su carrera científica 2 premios Nobel. Solo hay 4 investigadores en el mundo que han obtenido 2 premios Nobel, ¿vale? Entre ellas seguro que conocen a una investigadora que se llama Marie Curie. Bueno, pues Frederick Sanger hizo la máquina para poder leer el libro de instrucciones. Una máquina rudimentaria, pero que podíamos ir leyendo poco a poco las páginas que tiene nuestro libro de instrucciones, ¿vale? Al principio solo fuimos capaces de leer ciertos párrafos de este libro de instrucciones, pero ya los íbamos leyendo. El párrafo de crecer, el párrafo de ser moreno, íbamos conociendo poco a poco este libro de instrucciones. No fue hasta los años 90 cuando hubo una iniciativa en Estados Unidos en la que se dijo: basta de leer pequeños párrafos y pequeñas hojas, sabemos que el libro de instrucciones del humano es gigantesco y que ahí reside la información para todos nuestros rasgos, para las enfermedades que vamos a tener, las que les vamos a pasar a nuestros hijos. Vamos a dedicar esfuerzo en descifrar el libro de instrucciones. Vamos a dedicar $1 por cada letra que leamos. Pues bien, al final se gastaron más de 3.000 millones de dólares. El libro de instrucciones del humano tiene 3,2 por 10 a la 9 letras, es decir, 3.200 millones de letras. Y estas letras, este grandísimo libro, lo hemos tenido que dividir en fascículos. Y de hecho hemos sido capaces de imprimirlo. Si uno va a Londres, al Museo Wellcome Collection, uno en una de las salas puede encontrar esta estantería. Esta estantería gigantesca que tiene estos números del 1 al 22 y que luego tiene otros tomos X e Y, es el libro de instrucciones de la especie humana, el primer borrador. Fíjense, es increíblemente grande. Como les digo, tiene 3,2 millones de caracteres, 3,2 millones de letras A, C, G, T, en un determinado orden concreto. Haciendo una analogía, un símil con lo que hemos visto, esta estantería completa es lo que había visto Walter Fleming en el núcleo, en los cromosomas. De hecho, los cromosomas que los vemos aquí dentro de la célula, esto es una imagen real, así compactaditos, los podemos estirar en el laboratorio, en el caso del humano, y los podemos ver. Los podemos ver así, podemos hacer fotografías y estudiarlos, como los ven aquí. En concreto, los humanos tenemos 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Tenemos 22 pares, que son los tomos que hemos visto, ¿vale? Todos estos tomos, de hecho, si cogemos uno de los cromosomas y lo leemos, por ejemplo, si este es el cromosoma 7, estaríamos leyendo el tomo 7 que vemos en esa estantería. Y si este cromosoma somos capaces de estirarlo, estaríamos viendo todas las líneas, todos los renglones, la secuencia de A, Cs, Gs y Ts, ¿vale? Ahí este libro de instrucciones nos permite conocer
la organización y comprender el funcionamiento de los genes, el comprender por qué somos altos o por qué vamos a tener una determinada enfermedad o por qué los mismos individuos o distintos individuos sometidos a la misma dieta, unos son capaces de engordar y otros no. Ahí reside toda esa información. Y lo más excitante es que hoy tenemos la tecnología puesta a punto para poder cambiar este libro de instrucciones, para poder modificarlo. Si es ético o no, ya lo veremos más adelante, pero lo podemos hacer y de hecho lo estamos haciendo. Bueno, no solo hemos visto cómo es el libro de instrucciones de la especie humana, sí que hemos desarrollado nuevas máquinas que nos permiten descifrar los libros de instrucciones de otras muchas especies, del ratón, de la rata, del perro, del conejo, del simio. Y no solo eso, sino que además podemos comparar los distintos libros de instrucciones. Las herramientas informáticas que tenemos hoy en día nos permiten comparar el libro de instrucciones del humano con el libro de instrucciones de la ballena, o del mono, o del conejo. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, los mamíferos, estos que ven representados todos aquí en azul, tenemos libros de instrucciones, este es el grado de homología, muy semejantes entre sí, ¿vale? Ligeramente o bastante alejados, por ejemplo, de lo que sería una levadura o una bacteria, ¿de acuerdo? Pero tenemos libros de instrucciones relativamente semejantes. Muy bien, hemos visto el libro de instrucciones del humano, sabemos cómo es el libro de instrucciones del perro o del conejo, pero ¿qué es lo que realmente explica que seamos diferentes? ¿Qué es lo que explica que yo sea alto, moreno, y otro sea mucho más alto que yo, rubio y mucho más guapo? ¿Qué es lo que explica? ¿Dónde reside la variabilidad entre los individuos? Pues bien, lo que hemos visto comparando ese libro de instrucciones es que entre nosotros tenemos una variabilidad del 0,1%. ¿Eso qué significa? Que nuestros libros de instrucciones entre cada uno de nosotros se diferencian solo en el 0,1%. ¿Este solo es mucho o es poco? Pues de 3.000 millones, el 0,1% significa que somos diferentes cada uno de nosotros en 3 millones de letras. 3 millones de letras, yo creo que es bastante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es comparar los libros de instrucciones de individuos normales, de individuos sanos, de diferentes regiones del planeta, de diferentes etnias, de diferentes razas, para ver qué letras son las diferentes, cuáles son los párrafos que cambian. Es decir, todas las variables dentro de la normalidad, individuos sanos, distintos, altos, bajos, morenos, blancos, y ver dónde reside, qué letras son las que cambian. Esto es lo que se empezó a hacer en el año 2005 y que se denominó Proyecto 1000 Genomas. Se cogieron individuos de distintas zonas del planeta y se empezaron a sacar sus libros de instrucciones y las herramientas informáticas empezaron a compararlos, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en Salamanca tenemos el libro de instrucciones de la península ibérica. Individuos de España y Portugal hemos cogido sus libros de instrucciones y los estamos comparando con individuos de otras etnias, de otras zonas del planeta. Estamos conociendo esas variables dentro de la normalidad. Y fíjense lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que hay páginas dentro de nuestros libros de instrucciones que son inamovibles, que no hay ni un solo cambio. Sin embargo, hay otros párrafos, les pongo aquí este ejemplo, por ejemplo, en el tomo 22, en la página 160, en el renglón 7, en esta posición, hay individuos que tienen una A, otros individuos que tienen una G y otros que tienen una T. Todos ellos son normales, no presentan ninguna enfermedad, pero tienen estas variables. A estas variables es a lo que nosotros llamamos polimorfismos. Olvídense de esta palabra, pero son variables de la normalidad. Se dan en más del 0,1% de la población. Y esto no es baladí. Esto
origina la variabilidad entre nosotros. Desde luego, individuos emparentados tienen libros de instrucciones relativamente semejantes, no hay tantas diferencias, ¿vale? Y les pongo aquí el ejemplo de los hermanos Rivera, ¿vale? Libros de instrucciones diferentes, pero bueno, más o menos tienen un aspecto semejante, morfológicamente. Si ya cambiamos uno de los progenitores, ya la morfología es completamente diferente. Bueno, que me perdonen, es solo para hacer un pequeño chiste, una pequeña gracia, pero para que podamos entenderlos todos, ¿vale? Es decir, que estos 3 millones de letras diferentes, ¿vale?, ocasionan morfologías diferentes. Bueno, todo esto, como les digo, se llaman polimorfismos. Están dentro de la normalidad. Lo que nosotros decimos, no tienen significación clínica, ¿vale? Pero sí tienen una gran repercusión, porque habrá individuos con una variable que sean resistentes a un fármaco, o que sean sensibles, o que sean más sensibles, por ejemplo, a hacer una determinada enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Existen individuos que fuman durante 35 años y que no desarrollan un tumor de pulmón nunca, mientras que otros, fumando menos, desarrollan un tumor de pulmón. Expuestos a las mismas condiciones ambientales, ¿qué es lo que hace que un individuo desarrolle o no desarrolle un tumor de pulmón? La respuesta está en su libro de instrucciones, en la combinación de sus letras. Y hoy hay multitud de grupos de investigación que lo que está buscando es, dentro del libro de instrucciones, qué es lo que nos hace ser resistente o ser sensible. Esta información sería valiosísima, porque tú le podrías decir a una persona: tienes un 90% de posibilidades de desarrollar un tumor si sigues fumando durante los próximos 5 años, ¿vale? Con lo cual la alerta es grande, y a otros le podría decir: modera tu consumo en tabaco, porque tienes un 5 o un 10% de desarrollar un tumor de pulmón. ¿De acuerdo? Esta información es increíblemente valiosa. Bien. Todas estas son las variables dentro de la normalidad. Pues bien, hay otras variables que ya no son tan normales, que no se dan en más del 1% de la población, ¿vale? Son lo que nosotros, una especie de cambios, que seguro que han oído este nombre, a las que nosotros llamamos mutaciones. Son cambios que ya no que no entran dentro de la normalidad y que pueden ocasionar fenotipos, pueden ocasionar patologías, pueden ocasionar que tengamos 5 dedos, ¿vale?, o que tengamos un crecimiento exacerbado de los músculos, o que si tenemos un libro 21 de más tengamos síndrome de Down, o que individuos que tenían que ser de piel oscura lo sean de piel clara, o que tengan ceguera, envejezcan prematuramente o tengan manchas en la piel. Todo esto es lo que llamamos mutaciones. Les pongo cuando las mutaciones ocasionan estas consecuencias, tienen estos resultados, son observables. Hay otras muchas mutaciones, hay otros muchos cambios que, como no tienen una repercusión en el individuo, pues no somos capaces de verlas, aunque también las podemos detectar. En fin, lo que estamos haciendo ahora, hay una iniciativa desde el año 2015 en Reino Unido, que lo que está haciendo es coger todos aquellos individuos con enfermedades raras o con cáncer, están cogiendo sus libros de instrucciones y los están leyendo para ver, para compararlos y ver qué erratas hay en el libro de instrucciones que ocasionen estos fenotipos, que ocasionen estas patologías. Y esto será una información increíblemente valiosa, sobre todo si somos capaces de tener un editor de texto en el que podamos revertir esa errata. Por ejemplo, si yo sé que hay un cambio de una C por una G en un determinado párrafo que va a hacer que el individuo tenga ceguera, a lo mejor si tengo una herramienta de texto que me permita volver a poner la letra correcta, puedo revertir la patología, puedo revertir la enfermedad de esa persona. Ese es el futuro de la medicina personalizada. Y este es el proyecto que llamamos Proyecto 100.000 genomas. Solo por ponerles un ejemplo,
se han cogido individuos que tienen un determinado tipo de ceguera y se han visto más de 200 de estos cambios en distintos párrafos de su libro de instrucciones. Lo que están tratando de hacer ahora los científicos es de revertir, de intentar reescribir ese párrafo que tiene la errata para intentar devolver la visión a estos individuos. Es lo que conocemos como edición del genoma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Lo que sucede muchas veces es que vemos la errata, pero no sabemos si esa errata es la consecuencia de esa enfermedad, porque a lo mejor vemos varios cambios. Una de las cosas que podemos hacer si fuésemos capaces de editar el genoma, ¿vale?, sería recrear la rata en otro libro de instrucciones sano. Como pueden imaginar, estos experimentos son inaceptables e ilegales, ¿vale? No podemos manipular el libro de instrucciones del humano y ver qué es lo que le sucede, ¿de acuerdo? Esto no lo podemos hacer, está prohibido. Pero recuerden una cosa. Hablé al principio de la charla que hemos visto que hay organismos que tienen libros de instrucciones muy semejantes al nuestro. Y fíjense qué curioso, uno de los organismos que tiene un libro de instrucciones con más del 95% de homología al nuestro, es decir, los párrafos con sentido que tiene nuestro libro de instrucciones, el 95% los tiene el ratoncito de laboratorio. Con lo cual, una de las cosas, una de las herramientas increíbles que está haciendo la comunidad científica ahora es coger el libro de instrucciones del ratón de laboratorio y recrear en él, poner las mismas erratas que hemos visto en los pacientes. De tal manera que si esa errata es la que provoca esa enfermedad, si la recreamos en un libro de instrucciones parecido, ese ratoncito va a tener la misma enfermedad que el humano. Son ratones avatar. Y como veremos más adelante, son muy importantes para descubrir nuevos fármacos o nuevas estrategias terapéuticas en enfermedades. Bueno, pero vamos a ir poco a poco. Conocemos ahora ya las versiones normales, las versiones patológicas, y ahora lo que hemos empezado a trabajar desde los años 80 es en intentar tener un editor de texto. Todos ustedes seguro que están familiarizados ya con las herramientas informáticas. Abrimos nuestro Word, tenemos nuestro texto y ponemos el cursor, subrayamos, quitamos párrafos, los pegamos, ponemos una letra, la quitamos. En eso es lo que estamos trabajando desde los años 80. Y lo primero que conseguimos hacer, trabajando en estas herramientas para poder modificar los libros de instrucciones, fue copiar y pegar. No nos funcionaba más. Era muy rudimentario nuestro editor de texto y solo podíamos copiar y pegar. Y como ven aquí, este investigador que se llama Martin Evans y que ha sido premio Nobel, fue el primero que consiguió editar un libro de texto de un organismo superior, concretamente del ratón. Lo que hizo Martin Evans fue copiar el texto del libro de instrucciones de la rata que decía ese párrafo crecer, copió ese texto de crecer, esa página, ese libro de instrucciones, y lo que hizo fue insertar ese texto en el libro de instrucciones del ratón. Y lo que sucedió, y que fue portada de la revista más prestigiosa, se llama Nature, fue obtener un ratón con el tamaño de una rata. Funcionaba. Este fue el primer transgénico que se creó. Es decir, que los organismos transgénicos son aquellos que poseen instrucciones, párrafos de otros organismos. Estos son los organismos transgénicos. Y en este caso se puede pegar instrucciones de un organismo relativamente relacionado, como es la rata, ¿vale?, el crecimiento de la rata al ratón, pero fíjense, podemos hacer otras cosas. Podemos pegar instrucciones, por ejemplo, de color. El color que tiene una medusa, que es verde fluorescente, se la podemos pegar al libro de instrucciones del ratón y como ven, fíjense aquí, tenemos 3 ratones que en lugar de tener un color normal son ratones verdes fluorescentes.
¿vale? Esto no es ciencia ficción, esto se empezó a hacer en los años 80. Como les digo, solo somos capaces de copiar y pegar. Es decir, que estas instrucciones que yo estoy introduciendo en el libro de instrucciones del ratón, es un folio que lo meto al azar en uno de los tomos. No sé dónde va a caer, no lo puedo dirigir. Es decir, que mi cursor, mi ratón, no me puede llevar al párrafo que yo quiero, no puedo llevarlo a donde yo quiero, ¿vale? Pero puedo copiar y pegar. Es hasta ahora lo que conseguíamos hacer. Y con esta tecnología, desde los años 80, pues hemos creado también plantas transgénicas, ¿vale? La primera que se creó fue una planta transgénica del tabaco con resistencia a un antibiótico, pero también hemos generado tomates transgénicos, tomates que maduran mucho más tarde, ¿vale? O arroz transgénico, que es un arroz que tiene además vitamina A y que puede venir muy bien para evitar la ceguera en miles de niños que tienen déficit de vitamina A, ¿vale? O una planta de algodón, que como saben las semillas de algodón no son comestibles, pero unas semillas transgénicas que se han generado ahora ya son comestibles, ¿vale? Podemos copiar y pegar, podemos hacerlo en animales, podemos hacerlo en vegetales, ¿vale? Y de hecho ya estos alimentos transgénicos, pues en Europa, en Estados Unidos hace bastante tiempo, pero en Europa ya se consumen desde hace tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, en animales los argentinos han creado vacas transgénicas que son capaces de producir un 20% más de leche. Y en biomedicina, esto de los transgénicos tiene una aplicabilidad que es increíble, porque tenemos ovejas y cabras transgénicas que en su leche son capaces de secretar medicinas, ¿vale? Esta que expresa la alfa-1 antitripsina, que es una medicina que se puede utilizar para los enfermos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? O otra que secreta antitrombina para los enfermos que tienen coagulopatías, ¿vale? Y otras para otras enfermedades. Es decir, manipulando el libro de instrucciones de estos animales, ¿vale? No solo van a secretar la leche normal, sino que además van a secretar algo que a nosotros nos interesa, en este caso, un medicamento, ¿de acuerdo? Hay veces que en vez de ser un medicamento, como el caso de esta cabrita de aquí, expresan una proteína que es la que forma la tela de la araña, pero este tiene otras aplicaciones que son aplicaciones comerciales, pero como ven, las aplicaciones son infinitas. Cogemos un párrafo con el rasgo que nosotros queremos, con la característica que nosotros queremos y lo insertamos en el libro de instrucciones de la especie que nosotros queremos. Esto no es ciencia ficción y en Canadá desde hace unos años ya consumen un salmón que es un salmón transgénico que crece muchísimo más deprisa que el salmón normal, 3 veces más deprisa y que es muchísimo más grande, con lo cual puede solucionar problemas de alimentación en determinados países. ¿De acuerdo? Como les digo, todo esto somos capaces de hacerlo solo con las herramientas de texto, copiar y pegar. Se han seguido desarrollando estas técnicas y ahora ya somos capaces de que nos funcione el cursor y llevar el cursor al texto que nosotros queremos, de tal manera que ya no somos solo capaces de copiar y pegar, ¿vale? Sino que somos capaces de buscar y reemplazar un párrafo. Es decir, yo ya puedo ir al tomo del libro de instrucciones que a mí me interesa. Si quiero ir al tomo número 7, voy al tomo número 7 y pongo ahí mi cursor y meto ahí las letras que quiera. Y quito las que quiera y borro las que yo quiera. Si hay un párrafo que no me interesa, cojo y lo borro. Y esa tecnología ya está disponible. Al principio, en los años 90, fue una tecnología que es muy cara. Y hacer un animal modificado genéticamente con esta tecnología nos llevaba más de 2 años. Era muy cara y muy ineficaz, pero como verán adelante se ha refinado bastante, ¿vale? Aún así, hemos hecho vacas donde hemos ido a su libro de instrucciones con esta tecnología y hemos quitado el párrafo, ¿vale?, que secretaba, que decía, ahora vas a dar dentro de la leche esta proteína, que esa proteína es alérgica para algunos niños. Hemos generado vacas que ya no tienen ese párrafo y que su leche ya no es alérgica. Es decir, las aplicaciones son increíbles, como ven, pero todo este panorama ha cambiado radicalmente
desde el año 2013 aproximadamente. Les pongo aquí esta diapo sin título. Estas son unas lagunas saladas que hay en Santa Pola, en Alicante, y este que van a ver aquí es Francis Mojica, que es un investigador de la Universidad de Alicante, que como tiene también máquinas para leer los libros de instrucciones, este hombre no tiene nada que ver con lo que les estoy contando yo ahora de los transgénicos ni nada, pero el hombre este lo que hacía es coger agua de aquí, porque en este agua solo vive un tipo de bacteria, no hay ningún organismo vivo. Son tan duras las condiciones dentro de estas salinas que solo vive un organismo, una bacteria pequeñita. El resto de organismos que cae aquí muere, son súper saladas. Lo que hizo este hombre es, digo, estas que viven aquí, voy a coger su libro de instrucciones y voy a ver si encuentro el párrafo que les diga, que les permita sobrevivir en estas condiciones. Voy a buscarlo. Y lo que vio este hombre, ¿vale?, en estas bacterias fue lo siguiente. Cuando estaba leyendo el libro de instrucciones, se encontró con esto. Se encontró con unos párrafos repetitivos que ven aquí, que flanqueaban otros párrafos completamente diferentes, que son los que le pinto en color. Y esto que veía aquí, investigando otras bacterias de otros sitios diferentes, vio que sucedía lo mismo. Con lo cual él dijo, si esto que veo aquí lo veo en otros libros de instrucciones, esto tiene que ser importante, no puede ser algo sin importancia. Lo que se dio cuenta fue lo siguiente: como hemos estado viendo y generando libros de instrucciones de un montón de organismos, dijo, voy a ver qué es esto diferente, estos párrafos tan raros que no tienen nada que ver con estos de aquí, que estos son iguales. Y se dio cuenta que estos párrafos de aquí provenían de libros de instrucciones de virus. Es decir, que el libro de instrucción de esta bacteria contenía dentro párrafos de virus. Lo que sucedía, esto es como un recuerdo inmunológico, ¿vale?, es lo siguiente. Cuando el virus infectaba a la bacteria, muchas de ellas morían. Sin embargo, algunas, las que sobrevivían, tomaban una página del libro de instrucciones del virus y lo metían dentro de su libro de instrucciones. Y esto lo hacían por algo. Lo hacían por lo siguiente. Volvemos para atrás. Lo hacían por lo siguiente. Porque en su libro de instrucciones había párrafos que codificaban para una especie de locomotora, como yo les pongo aquí, que lo que hacía era cortar, y las instrucciones del virus eran como el conductor de la locomotora, como el maquinista, de tal manera que, imaginen, cuando el virus vuelve a infectar a la bacteria y mete su libro de instrucciones, la bacteria se defiende y el maquinista específicamente lleva a esta máquina que destruye el libro de instrucciones del virus. Era como un sistema inmune arcaico que tienen las bacterias y que ha sido descubierto, como les digo, hace escasamente 8 años. ¿De acuerdo? Entonces, el maquinista lo podemos decir que es como el cursor, ¿vale? Y la máquina es como unas tijeras, de tal manera que lo que podemos hacer es, manipulando esta cosa que tienen las bacterias, hubo unos investigadores, estos que ven aquí, ¿vale?, que han sido premio Princesa de Asturias hace 4 años en España. Lo que podemos hacer aquí es coger estas herramientas que utilizan las bacterias para mejorar nuestro editor de texto. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué y cómo lo hacemos? Fíjense, lo que podemos hacer es, con distintos maquinistas, llevar la máquina a un párrafo, ¿vale?, y la máquina lo que hace es cortar el párrafo. Lo importante que tiene esto es que cuando esto lo hacemos en cualquier libro de instrucciones de cualquier organismo, la máquina de reparación del libro de instrucciones que tiene cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro libro de instrucciones, pero tenemos una maquinita al lado que lo repara, por si hay algo que se rompe. Entonces, cuando la máquina de reparación ve un texto que se ha roto y hay un hueco, ¿vale?, hace lo siguiente: quita y pone letras al azar en ese hueco. Esto lo hace porque si no la célula inmediatamente se muere. Y la célula antes de morir se dice, prefiero librarme, voy a rellenar este hueco con nuevas letras. ¿De acuerdo?
Esto es lo que hace. Y esto tiene una utilidad increíble, fíjense. Por favor. Ya en 10 minutillos, ¿no? Bueno, pues fíjense la utilidad que tiene esto. Si este es mi libro de instrucciones, yo tengo un libro de instrucciones un poquito peculiar, ya se lo digo. Imaginen que tengo este párrafo. Y este párrafo, que son estas letras de aquí, lo que significa es esto. Me gustan las cervezas rubias y los cielos azules, bla, 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 bla. Todo lo siguiente. Eso es mi libro de instrucciones, ese es mi párrafo, que me lo dice ahí. ¿De acuerdo? Si yo cojo una maquinita de estas para que vaya específicamente con su conductor y pegue un corte aquí, ¿vale? La máquina de reparación del libro de instrucciones lo que va a hacer es quitarme estas letras que tengo aquí en azul, introducir unas nuevas letras para rellenar ese hueco, y donde debía decir me gustan las cervezas rubias y los cielos azules, ahora dice me gustan las alubias, ¿vale? Estas 3 A significan las, y aquí se forma la palabra alubias, y cuando se encuentra en los libros de instrucciones esta combinación TGA, esto significa punto final. Se acabó ahí la información. Es decir, que yo con esta maquinita y su conductor, que los puedo generar en el laboratorio con un precio módico, ¿de acuerdo? Por 500 € yo puedo generar mi maquinita y su conductor, y lo puedo llevar a cualquier libro de instrucciones, ¿vale? Como ahora todos los libros de instrucciones están secuenciados, yo puedo estropear, romper el párrafo que yo quiera, de una manera súper sencilla, ¿de acuerdo? Súper sencilla, súper barata, y además, lo más importante, funciona en cualquier libro de instrucciones donde lo meta, ¿de acuerdo? O sea que si quiero romper el párrafo de crecer mucho, lo puedo hacer, por un precio realmente módico. Pero lo más importante de esto, soy capaz, con estas herramientas, de destruir cualquier párrafo. Lo más importante es que si yo, además de esto, además de darle la maquinita, además de darle el conductor de la máquina para que vaya y pegue el corte ahí, le doy un nuevo texto a la célula, al libro de instrucciones, le doy una nueva página, me la introduce exactamente ahí. Con lo cual, esta herramienta es súper poderosa, porque yo puedo introducir ahora nuevas instrucciones donde yo quiera, en el libro que yo quiera, ¿de acuerdo? En el fascículo que yo quiera. No solo estropeo, sino que puedo cambiar información e introducir una información nueva, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos insertar nuevos párrafos, ¿vale? Pero lo más importante, si se acuerdan, hay un proyecto que está viendo las erratas que tienen los libros de instrucciones de los individuos que están enfermos. Si yo conozco la errata que produce esa patología, que produce esa enfermedad, con esta tecnología soy capaz de pegar un corte ahí y cambiar la información errónea que produce esa enfermedad por la información de los individuos sanos. Es decir, tengo potencialmente una herramienta para revertir ese fenotipo patológico, ¿de acuerdo? Es una herramienta súper poderosa en las cuales cientos de farmacéuticas ahora mismo están trabajando, ¿de acuerdo? O sea que es muy, muy poderoso. Puedo cortar párrafos enteros, ¿vale? Y así también puedo modificar distintos organismos, no solo enfocado a la biomedicina. Hace exactamente, creo que ha sido un año así, Francisco Barro, es un investigador de Córdoba, lo que ha generado es un libro, ha cogido el libro de instrucciones del trigo, sabía el párrafo donde decía gliadinas, es decir, donde decía gluten, y lo que ha hecho es coger una maquinita, el conductor, lo ha llevado a ese párrafo, y como les he dicho, somos capaces de estropear párrafos, de estropear información, y ha estropeado esa información. Y ahora mismo ha generado, este hombre, un trigo libre de gluten, con lo cual tiene una aplicación increíble y además de manera bastante barata. O sabemos que hay mutaciones en distintos animales que están en la naturaleza, que tienen párrafos estropeados y que tienen un crecimiento exacerbado de los músculos. Mediante esta tecnología somos capaces de generar cerdos que tengan mayor masa muscular, ¿vale? Con la importancia económica
que esto tiene. Y como os digo, lo más importante, en el caso de mi laboratorio, en lo que estamos trabajando, es en generar ratones que tienen libros de instrucciones muy semejante al nuestro, con las mismas mutaciones que tienen los pacientes. Es decir, ratones avatar. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen importancia estos ratoncitos? Porque nos permiten estudiar en ellos los mecanismos por los cuales esa errata en ese párrafo va a producir la patología, ¿vale? Y además, si tenemos la suerte de que esa errata es la que produce la patología, ese ratoncito va a tener la misma enfermedad que el paciente que estamos viendo en la clínica, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de revertir esa patología en el ratón, ¿vale?, esa estrategia terapéutica que estamos llevando a cabo en ellos será una estrategia válida o tendrá muchas posibilidades de ser válida en ese colectivo de pacientes. Es decir, esto es medicina personalizada. Ratones que tienen tu mutación, que tienen tu enfermedad y que hay un grupo de investigación que está intentando corregirla con estas herramientas de edición genómica, con estos organismos editados genéticamente. Y esto ya es una realidad en la clínica. Los primeros que han hecho algo con este tipo de editores del genoma, de modificadores del libro de instrucciones, han sido los chinos, ¿vale? Pero como saben por las últimas noticias también en el telediario, hay algún colectivo, algún científico que se ha saltado todas las normas y ha empezado a editar directamente el libro de instrucciones del humano. Algo que está terminantemente prohibido. No es ni ético ni es legal, y menos cuando todavía no hay estudios suficientes para ver la seguridad de este tipo de ensayos. Todavía nos queda mucho por estudiar acerca de estas nuevas herramientas que son capaces de modificar nuestro libro de instrucciones, pero los próximos años seguro que van a ser excitantes y habrá un montón de colectivos de pacientes con enfermedades raras que están, de hecho ya lo estamos haciendo, que están pujando por tener su modelo animal que tenga la misma mutación, que tenga el mismo libro de instrucciones que el humano, y que la ciencia o los científicos sean capaces de, con estos editores de texto, poder cambiarlo. Y espero no haberles aburrido mucho y que hayan sacado una buena impresión de esta charla. Por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y eso es todo por mi parte. Sí, claro. Sí. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, no sé, un par de cosas porque no sé si entusiasmado o he cogido un miedo terrible. Depende cómo lo vea, ¿no? Casi me da miedo porque lo mismo que tú dices que se pueden corregir multitud de enfermedades, supongo que también se podrá introducir. Digo yo, ¿no? Con lo cual estamos generando el control en una serie de personas, una serie de investigadores que en principio, como te he dicho, no es ético trabajar con personas, pero bueno, esto puede ser mañana o dentro de un tiempo, ¿no? Y podríamos llegar a manipular totalmente las personas, el gusto, las aficiones o mis ideas políticas.
digo yo. O sea, que habiendo, no lo sé, es una pregunta, es donde viene el miedo a decir que podemos llegar a manipular tanto en el que, no sé, somos los nuevos creadores, o sea, podemos crear algo a nuestro gusto o a nuestra forma de ser. Y ese es el miedo, esa es la parte, porque lo has puesto casi tan bien puesto y tan sencillo, un corta y pega, y decir, bueno, yo ahora, si yo consigo manipular esto, voy a pegar lo que a mí me interesa a este grupo de personas, con lo cual estoy modificando, quizá no la enfermedad, pero sí otras cosas. Eso es lo que me da miedo. Y luego, como curiosidad, solo como curiosidad, el por qué el nombre de estas letras, la A, la G y la T. ¿Es alguna razón o podría ser otras letras o otros números o es que alguien... solamente es curiosidad. Gracias. ¿Pulsar? ¿Lo tengo que mantener pulsado? No. ¿Se me oye? Ah. Bueno, respecto de la primera pregunta, el miedo es real. El miedo es real porque la tecnología la tenemos. Y nosotros, por ejemplo, en el laboratorio modificamos genéticamente los ratones, los ha visto que los hay verdes, y recreamos la enfermedad del humano, la recreamos en el ratón. ¿Lo podríamos hacer en el humano? Por supuesto que lo podríamos hacer. ¿Tiene sentido recrear la enfermedad en el humano? Pues no sé hasta qué punto tiene sentido, porque seríamos capaces de modificar un cigoto para generar un individuo que esté enfermo. Legalmente y éticamente está totalmente prohibido, pero ya se ha hecho. Ya hemos visto a un investigador chino que lo ha hecho. Quiero decir que el miedo es real y lo podemos hacer, pero es como el miedo de ¿dejaremos de vender cuchillos en los supermercados por si alguien, en vez de utilizarlos para cortar carne, los utiliza para matar a personas? No podemos hacer eso, no podemos ir en contra del conocimiento. Es más, yo creo que tenemos que ir avanzando, pero avanzando con cautela. No podemos hacer lo que ha hecho el investigador chino, que se ha saltado a la torera todas las reglas. Bueno, ahora está recluido, le han quitado todos los permisos, y editar el genoma de 2 niñas de tal manera que lo que ha tocado son varios genes para que estas chicas, lejos de que tengan una enfermedad, lo que quiere es que no desarrollen o sean, el virus del SIDA no pueda infectarlas, ¿de acuerdo? Pero se ha saltado a la torera, como le digo, todas las reglas, sobre todo porque esta tecnología también tiene sus puntos débiles que para facilitar el debate no los he tocado aquí. ¿Vale? El primero de ellos, voy a hablar si tenemos un poco de tiempo, es el siguiente. Han visto que estos editores es una locomotora, nosotros las llamamos nucleasas de edición, se llaman CRISPR, suena a lo del desayuno ¿sabes? Suena a los crispy, suena a esto, pero bueno, se llaman así CRISPR, el nombre se lo puso Mojica, nuestro investigador. Se me ha ido ahora, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba yo? Ah, bueno, pero el conductor es el que lleva a la maquinaria al párrafo que queremos editar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo lo lleva al párrafo? Pues lo lleva porque tiene una secuencia de 20 letras, A, C y G, este conductor. Entonces va leyendo el libro de instrucciones y cuando encuentra esa secuencia de 20 letras, pues ahí la máquina pega el corte. Se produce todo lo que les he contado, podemos estropear, podemos meter, podemos hacer lo que queramos. Pero son 20 letras. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que, como les he dicho, el libro de instrucciones es gigantesco, son 3.000 millones, con lo cual esas 20 letras que encuentra este conductor no solo las encuentra en el párrafo que yo quiero, que estoy deseando editar, sino que las encuentra a lo mejor en otros 15 o 20 sitios distintos. Con lo cual estamos introduciendo cambios en el libro de instrucciones donde yo quiero, pero en otros libros también. Y no sabemos qué harán esos cambios. Entonces, estas técnicas las estamos mejorando para ganar especificidad y para solo cambiar la hoja que yo quiero del libro de instrucciones y no cambiar esa hoja y otras 20 más. Eso era respecto de la primera pregunta. Pero aún así, es como el ejemplo que le he puesto de los cuchillos. No podemos negarnos a avanzar en el conocimiento. Podemos emplear las herramientas para hacer el bien o para hacer el mal.
pero en este caso yo pienso que debemos seguir con ellas, sobre todo cuando tenemos organismos cuyos libros de instrucciones se parecen mucho al nuestro, y ensayar con ellos, ¿vale?, para buscar, porque las posibilidades que tenemos son increíbles. Hablo de enfermedades raras que a lo mejor son producidas por pequeños cambios en el libro de instrucciones. ¿Qué hace que alguien vote al PP o al PSOE? Pues eso sí que no tengo ni idea, pero seguro que en un párrafo no está, tendrá que estar en muchos y serán cosas variables. Entonces, ese tipo de manipulación no creo que a día de hoy sea factible, porque si no, a lo mejor sí que nos bombardean con algún virus para que eso, pero no. Las letras. Las letras se debe a que la estructura del DNA está compuesta por nucleótidos, que llamamos, y estos nucleótidos son unos compuestos químicos y que son 4 diferentes, 4 bases que llamamos diferentes, y se llaman adenina, guanina, citosina, ¿de acuerdo? Entonces, por abreviatura de estas letras, así lo llamamos. Y timina. Hola, buenas tardes. Lo que quería saber es, ¿el ADN se puede cambiar o introducir estos cortes en cualquier momento de la vida o antes de nacer? Lo podemos hacer en cualquier tipo de célula. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo hacemos en el momento en que se forma la vida, si lo hacemos en el momento en el que se forma el cigoto, es decir, cuando somos una única célula, esa alteración la van a tener todas las células de nuestro organismo. Y además, esa alteración se va a pasar a la descendencia. Todas aquellas alteraciones que hacemos durante nuestro desarrollo embrionario, o sobre todo en los estadios primeros del desarrollo embrionario, potencialmente esas alteraciones van a pasar a nuestra descendencia. Por eso está totalmente prohibido tocar el libro de instrucciones, ¿vale?, cuando ese cambio puede ser heredado. Lo que sí está permitido es tocar el libro de instrucciones de una persona siempre que no se vaya a heredar ese cambio, ese nuevo párrafo que yo le meta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer, imaginemos una persona que tiene leucemia. Sabemos dónde está la errata en su libro de instrucciones de sus células sanguíneas. Lo que estamos tratando de hacer ahora en el laboratorio es coger las células leucémicas del paciente, nos las llevamos al laboratorio, porque tenemos medios para crecerlas en el laboratorio, las bombardeamos con estas herramientas y corregimos la errata y se las reintroducimos al paciente. El paciente va a tener una mezcla de sus células sin tocar, pero las células sanguíneas, las que hemos cogido nosotros, células madre, ¿vale?, esas van a tener corregido ese defecto, ¿vale?, y en teoría si ese defecto es el que origina la leucemia, en teoría podremos haber curado a ese paciente. Es algo en lo que se está trabajando ahora mismo. Está muy bien. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si todo eso que has ido explicando, en un futuro se puede crear una serie de individuos que sean más inteligentes y que además lo hereden, la inteligencia, ¿no? Sí, esta... Bueno, como le he dicho, esta idea ya se pensó, ya lo pensaron los alemanes y antes, y se conoce con el término de eugenesia, la mejora de los caracteres del humano. Y bueno, esto ya sabemos todo que tiene
unas connotaciones que no son nada buenas, pero aún así, llegar ahora mismo pequeños rasgos se podrían cambiar. Por ejemplo, una persona que es morena, podríamos tocar el párrafo para que no lo fuese y fuese completamente albina. Esto lo podríamos hacer. Pero como le digo, respecto a la inteligencia, no creo que sea un solo párrafo, sino que será la combinación de múltiples párrafos y, aparte de eso, no solo de múltiples párrafos, sino de la interacción de esos párrafos con el lector, con la persona que los lee. Como sabe, no solo tenemos enfermedades por lo que diga nuestro libro de instrucciones, sino también por nuestros hábitos. Era lo que comentaba acerca del fumar o no fumar. De cualquier forma, como le digo, está totalmente prohibido, no es ni éticamente permitido ni es legal cambiar el libro de instrucciones de una persona para mejorar rasgos del ser humano. Ya sabemos cuál es el gen que está mal y eso se puede modificar para que no haya tanto niño enfermo, o no es ético todavía. Podemos hacer varias cosas. Bueno, me ha puesto el ejemplo de una enfermedad donde, cuando he hablado aquí, no es un párrafo el que esté mal. En el caso del síndrome de Down es que tienen un tomo de más. O sea, si nosotros tenemos 2 libros 21, es decir, si tenemos 2 cromosomas 21, el síndrome de Down tiene 3 tomos más. 3 tomos más con sus 1000 y pico genes que tendrá. Entonces, es difícil llevar a cabo un abordaje para poder silenciar o mejorar esto. Es difícil, pero aún así se están haciendo avances en cómo silenciar ese cromosoma de más, o esos genes de más, o ver qué tipos de genes de ese tomo 21, qué tipo de párrafos están interviniendo en esta patología. Si fuese algo que fuese más sencillo que no el síndrome de Down, que fuese un pequeño párrafo el que estuviese mal, una de las cosas que se podría hacer es seleccionar. Tenemos las herramientas para poder seleccionar aquellos embriones que tengan el párrafo bien. ¿De acuerdo? Una vez que el cigoto o que la persona ya ha nacido, podemos tratar la enfermedad a nivel somático, lo que le decía de las leucemias. Muchas de las personas que tienen leucemia, el defecto lo tienen desde el nacimiento. La patología solo se da en la sangre, entonces cogemos las células de la sangre e intentamos cambiarlo, ¿vale? Pero ya ha nacido. Lo que podemos hacer antes de tocar, tenemos herramientas que antes de tocar el libro de instrucciones, lo que podemos hacer es seleccionar aquellos individuos que son sanos. Por ejemplo, si los 2 padres tienen una determinada enfermedad, sabemos el párrafo que está equivocado y conciben, ¿vale? Lo que podemos hacer es sacar óvulos de la mamá, esperma del papá, los fecundamos, ¿de acuerdo? Y una vez que los fecundamos, paramos el desarrollo y los estudiamos. Y de los 7 posibles niños que tenemos en el laboratorio creciendo, resulta que tengo 2 que tienen los párrafos bien y otros 5 que tienen los párrafos mal. Pues le digo a la mamá, coge estos 2 y estos 2 serán los que te implantes porque tienen el párrafo bien, que lo hemos visto en el laboratorio, no tienen el párrafo mal. O sea, son cosas que podemos hacer antes de tocar lo que llamamos la línea germinal, antes de tocar el libro de instrucciones, que no podemos, y que esos párrafos que vamos a cambiar van a pasar a la descendencia. Sí. Está ese cromosoma mal, el niño ya no. Bueno, ahí ya se abre un debate ético de
de si se quiere continuar con el embarazo, si no se quiere continuar, de los mecanismos que hay para intentar paliar, porque es que estamos hablando de una enfermedad que además hay distintos grados, que no es una enfermedad no es una enfermedad, es un síndrome, que es distinto, ¿vale? Porque hay personas con síndrome de Down que tienen nuestras mismas capacidades perfectamente, y lo vemos todos los días en la televisión, que son como nosotros, ¿vale? Pero es difícil. Bueno, es un tema interesantísimo y con un debate muy amplio y muy rico, porque realmente está muy implicado el tema ético y ver hasta qué punto podemos o no podemos investigar o seguir avanzando o seguir haciendo determinados experimentos. Buenas tardes. Yo quería saber qué opina la Iglesia sobre todo esto que nos ha estado comentando. Bueno, quizá él no se está representando a la comunidad científica, obviamente. La pregunta habría que hacérsela al representante de la Iglesia a ver qué es lo que opina. Seguramente es que lo que opine la Iglesia dista un poco de lo que opina el científico, que al científico le gusta hurgar en el libro de instrucciones y a la Iglesia no le gusta tanto este tipo de... Pero durante la historia siempre la Iglesia ha sido como una especie de... A veces freno, pero otras veces no. O sea, no les voy a culpar de nada, pero lo cierto es que luego muchas veces, durante la mitad del siglo XIX, Gregor Mendel, de hecho se llama Gregor, que no se llamaba Gregor, se llamaba Johannes, creo, y Gregor vino porque él era el abad de un monasterio, pero gracias a la Iglesia tuvo la capacidad de poder estudiar, cosa que antes solo lo podían hacer militares y curas, o sea que... Pero no estamos en la misma sintonía, no está, siempre está un poco por detrás. Pero bueno, habría que preguntarles a ellos, claro. Buenas tardes. Yo quería contestar al compañero que ha hecho esa pregunta de la Iglesia. En todos los hospitales de cierta categoría existe un comité de bioética. Es decir, cualquier experimento que se haga pasa por la aceptación de una serie de especialistas que manejan distintas especialidades, pues en cardiología, endocrino, etcétera, etcétera. O sea, un comité que decide si aquello es correcto o no es correcto. Es decir, que las cosas no se hacen así al albur, ¿eh? Y luego otra pregunta que me ha quedado en el aire es la falta de nombramiento de nuestro premio Nobel, Severo Ochoa. Yo creo que intervino en los ácidos nucleicos, le dieron el premio Nobel, que compartió con uno de los que usted ha presentado. Nada más, muchas gracias. Absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Por el límite de tiempo, pues he ido cogiendo solo ciertos personajes, porque ha habido muchos a lo largo de la historia que han hecho grandísimas contribuciones, entre ellos el que usted comenta. En cuanto a lo de los comités de bioética, como sabes, seguro que está relacionado con el tema, son estrictamente necesarios. A día de hoy, en España y en Europa, no puedes hacer ningún tipo de experimento sin que éste pase por el comité de bioética. Ningún tipo de experimento que hagas tanto con animales como con células de pacientes como con pacientes. Todos deben tener el visto bueno del comité de bioética, que cada vez son más profesionales y más restrictivos, tanto con la experimentación animal para hacer ratoncitos como para trabajar con pacientes. Y bueno, esto de que sean restrictivos y cada vez se mire más y más al detalle lo que hacen los científicos, yo creo que está bien, porque eso además pone transparencia y cada vez son más los estudios que la gente normal se entera y ve lo que estamos haciendo, porque
muchas de las cosas que se hacen en los laboratorios pues no parece que están ocultas al resto de la sociedad. ¿Vale? A mí solo me gustaría preguntar, cuando uno va por la calle, puedes hacer una pregunta. Dime el nombre de 3 científicos españoles. O dime el nombre de 3 futbolistas de renombre. Y esto es así, pero esto es algo que tenemos que cambiar desde la educación y que lo tenemos que cambiar nosotros y darle el peso de importancia que tienen a las cosas que se están haciendo. Bueno, agradecemos muchísimo al profesor Manuel, que ha estado esta tarde con nosotros, que nos ha presentado un magnífico tema de forma muy brillante, de forma muy adaptada a nuestros conocimientos no expertos, no especializados sobre el tema, y de un tema, bueno, pues realmente muy polémico, con mucho debate y que está abierto, por supuesto, a la investigación y a seguir progresando. Muchísimas gracias a la conferencia. Okay.